primera interacción con el arte inconsciente fue cuando yo era niño. Cuando yo era niño me gustaba mucho observar todo eso, ¿no? Las hormiguitas, utilizar lo que viene siendo la plastilina como un elemento de juguete, ¿no? Fue entonces cuando pues, yo quería utilizar ese material y ahí fue la interacción yo con todo eso empezó con el arte, ¿no? Y ya después, como a los 18 años, comencé a descubrir el dibujo con las formas más básicas en un papel. Ahí comencé a hacer las líneas, el punto, ¿no? Es ahí cuando, por ejemplo, comienzo nuevamente con la interacción. Y poco a poco la manera en que he estado experimentando es la manera en que yo he estado retroalimentando todo el proceso creativo, que es lo que he estado mostrando en mi trabajo. Creo que fue la manera en que interactué primero, ¿no? El dibujo, y luego ya después con materiales que fui comprando. Fue la manera en que con la pintura empecé a hacer bocetos, a hacer cuadros, pero es una mezcla, todo el trabajo es una mezcla tanto de escultura, dibujo, pintura y el arte digital. Lo que pues tengo la licenciatura en diseño gráfico digital, entonces pues en parte tanto la utilización del color lo ves en todo, ¿no? En el dibujo, pintura y escultura, y en el diseño digital. La pintura, me gusta mucho retratar pues todo eso, lo que viene siendo el arte popular, ¿no? Popular me refiero a una forma en cómo nuestra cultura ha guardado todas esas costumbres, esas tradiciones. Entonces me he fijado mucho en eso, ¿no? En la pintura trato de retratar desde los momentos que he vivido, por ejemplo, las costumbres, tradiciones, y en otras etapas he retratado la forma contemporánea como la manera en que he estado expresando, ¿no? Son diferentes facetas las que yo he estado creando, desde las formas simples hasta hacer un retrato de una manera figurativa de un suceso, de una costumbre en el que me he estado exponiendo anteriormente, ¿no? Tenía yo como 11 años. Entonces había una bolsa de carbón aquí en la terraza y tenía unos papeles de máquina. Entonces lo que hice fue agarrar un carbón y empezar a dibujar en ese papel. Dibujé a unas personas, creo que japoneses, tenían el gorro que utilizan el emblemático, y eso fue lo que expresé. Yo creo que ese fue el primer dibujo que hice a los 10 años. Pero en ese entonces no me enfocaba mucho en que si se veía bien o no, sino era como una forma de distracción. Yo creo que todo el trabajo me ha dejado un conocimiento. Las pinturas, la escultura me gusta mucho. Yo creo que ya cuando materializas una idea, cuando la vuelves real, ya es ahí cuando empiezas a generar un chorro de ideas, porque ya diste el primer paso, que es hacer material pues esa idea, y es ahí cuando empiezas a ver que todos esos pensamientos, todos esos sueños los realizas, ¿no? Lo haces de una forma donde utilices diferentes técnicas, estilos. Entonces yo creo que toda la obra me ha marcado porque tiene una parte de mí, ¿no? Tiene una parte, lleva una identidad. Me gusta mucho el arte prehispánico, la arqueología. He estado investigando la arqueología, el ir a los museos, el ver las esculturas que hicieron los ancestros, las pinturas,
los códices. Al principio cuando comencé a ilustrar, a hacer arte, no checaba un estilo propio, o me preocupaba si utilizaba un estilo donde me inspiraba en otros artistas. Durante la universidad empecé a agarrar mucho conocimiento, investigar sobre artistas de México, del mundo. Me gusta mucho, pues por ejemplo, la obra de Javier Marín, de Toledo. Tenemos obras de él aquí, tenemos las obras de Javier Marín, pues expuso aquí en Rectoría. Entonces ahí fui a ver en cómo estaba la composición técnica de la escultura. Entonces también el ver esas esculturas grandes de él, pues es algo fabuloso, ¿no? Te inspira a volver a casa y seguir creando, ¿no? O sea, el proceso creativo que he seguido es como le he platicado, es un rompecabezas. Puedo hacer un boceto, pero ese boceto no sale tal cual como lo quiero, porque en ese proceso creativo la mente me va dando pues ciertos gráficos, ideas, y dependiendo si esa idea va aquí y acá, lo voy haciendo en composición como si fuera un rompecabezas. Entonces por eso puedo asimilar mi proceso como un rompecabezas. Aunque no está establecido en una imagen, las ideas vienen, ¿no? Y se van complementando hasta lograr una obra, buscando hasta un equilibrio, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta que la obra pues termina. En mis pinturas hay un código, ¿no? Yo creo que ya todo eso ya es... cuando pinto, dejo que mi instinto me guíe a la utilización del color, la manera en que uso los elementos de la gráfica, y todo eso le doy mucha libertad a mi mente de poder crear cada obra, ¿no? Los colores no tienen en sí una representación en el momento, pero como lo vengo diciendo, yo creo que siempre va a estar ligado a algo, ¿no? Pero en sí, toda mi gráfica, la mayoría de mi trabajo tiene mucho color, pero hay obra que es en blanco y negro también. Muchas veces quiero transmitir lo que viene siendo, por una parte, nuestra cultura, la cultura mexicana, las tradiciones, las costumbres, y eso es lo que yo quiero representar en mi trabajo, lo que es México. A lo mejor no de una forma de retrato, pero ahí la forma irregular tiene un código que habla sobre sus colores, sus líneas, sus puntos, el folclore, fechas importantes. Entonces ese es un punto. El día 2 de noviembre es algo que ha marcado. He realizado muchos cuadros en donde represento los panteones, las calaveras. Entonces para mí es como que el día que más significa para mí de este año, ¿no? La falta de experiencia, pero en el ámbito ya de emprender, de realizar un proyecto a una persona, por ejemplo, yo creo que la dificultad fue hacer ese mural, ¿no? De 30 metros por 8, entonces no tener la experiencia previa a realizar cosas grandes de esa magnitud, pues tienes como que te entra la duda, la inseguridad de que, bueno, lo puedes lograr, pero pues bueno, ya dijiste que sí. Entonces, o sea, he creado esa mentalidad de que pues sí lo puedo realizar. Entonces es la manera en que he preparado mi mente a hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Aunque no tuviese la experiencia previa, lo vas agarrando en el transcurso de tu trabajo, ¿no?
de nosotros depende el éxito, hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, si uno tiene la habilidad y se tira a la hamaca, pues no, ahí no va a lograr nada. Pero si esa persona que tiene la habilidad es muy responsable, lo pule, ese le va a abrir mucho las puertas, ¿no? Siempre hay que ser humildes en la manera en que trabajamos, nos expresamos y hablamos con las personas, porque todo es un complemento. Hay que decir sí a todo esos miedos de repente que pues son obstáculos, hay que enfrentarlos, ¿no? Hay que decirle sí al proyecto para poder ir generando pues esa idea que tenemos, ¿no? Pero el éxito es una serie de pasos, entonces esa serie de pasos hay que hacerle caso y sacar una autocrítica en un futuro, pero pues hay que seguir echándole ganas.